Pues queridos hermanos, bienvenidos a la reunión Vida y Ministerio. Seguro que vamos a disfrutar muchísimo de la instrucción que cada semana nuestro amoroso Padre Jehová Dios prepara para todos nosotros. Comenzaremos, como siempre, cantando la canción 137, que lleva el título Fieles, valiosas, amadas, y cuya letra está basada en las palabras de Romanos 16:2. Canción 137, y después nos dirigiremos a Jehová en oración. Bueno, pues, ¿qué analizaremos en la reunión preparada para hoy? Pues hoy veremos el trato exquisito de nuestro Padre Jehová para con todas sus siervas, siervas del pasado y siervas del presente. Por ejemplo, en la asignación Tesoros de la Biblia podremos examinar algunos preceptos de la ley que Jehová dio a su pueblo que muestran el trato tan cariñoso, respetuoso y amable que Jehová tenía hacia las mujeres. Más tarde tendremos un discurso muy interesante, un discurso donde podremos averiguar cómo podemos nosotros dar apoyo a quienes se han quedado viudos. Y luego en la sección Nuestra vida cristiana recordaremos cómo quiere Jehová que tratemos nosotros, los varones, a las hermanas dentro de la congregación. Por último, en el estudio bíblico de congregación, comenzaremos a analizar una profecía muy interesante, la profecía de los dos palos. Bueno, pues comenzamos ya la sección Tesoros de la Biblia. En este caso, nuestro hermano Óscar Martínez analizará con todos nosotros este tema tan interesante. La ley mostraba que Jehová ama a las mujeres. Le escuchamos con atención. En el año 1700 antes de la era común, Hammurabi, rey pagano de Babilonia, redactó el famoso Código de Hammurabi. Contenía más de 300 disposiciones legales por las que se regían las personas en aquel periodo. Un código muy famoso. Este código decretaba oficialmente
entre muchas de las cosas sobre las que legislaba, que la esposa debía estar en completa sujeción a su esposo. Él tenía el derecho de infligirle cualquier tipo de castigo por cualquier tipo de transgresión. Otros códigos que han venido después han tenido disposiciones similares. Francamente, han anulado a la mujer, la han privado de sus derechos, ha quedado en manos de los hombres de la familia para que hiciesen prácticamente lo que quisiesen con ella. Y tristemente, en el siglo XXI ocurre eso todavía. En contraste, poco tiempo antes del Código de Hammurabi, en el siglo XVI antes de la Era Común, Jehová da la ley a los israelitas. Y esta ley va en dirección totalmente opuesta. Deja claro que en verdad Jehová ama a las mujeres, que quiere que se les cuide y que entiende que no solo el hombre ha sido hecho a la imagen de Jehová, que lo ha sido, desde luego, también la mujer. Vamos a analizar 3 disposiciones de la ley que dejan claro, de las muchas que hay, eso, que Jehová ama a las mujeres. Veamos la primera, por favor. Deuteronomio capítulo 24, versículo 5. Leemos en Deuteronomio 24, 5 lo siguiente. Si un hombre está recién casado, no debe servir en el ejército ni recibir ninguna otra tarea. Debe quedar exento por 1 año en su casa y hacer feliz a su esposa. Así, las leyes que regulaban el servicio militar en Israel tenían esta disposición. Favorecían tanto al esposo como a la esposa al eximir a éste por 1 año del ejército. Eso permitía que la pareja pudiera ejercer el derecho a tener un hijo. Y este no era un asunto menor. Eso quiere decir que cuando el esposo partiese para el campo de batalla, pues la mujer quedaría con un niño que le llenaría su vida, y en el peor y más triste de los casos, si su esposo perdía la vida, ella habría sido madre, tendría un hijo, algo que en la nación de Israel era muy, muy importante. Pues esa era una disposición que tenía en cuenta a la esposa y su bienestar, poder disfrutar de su esposo durante ese primer año, quedar eximido del servicio militar. Una segunda disposición, Deuteronomio capítulo 24, donde estábamos, en este caso los versículos 19 y 20. Ahí leemos: cuando coseches tu campo y se te olvide una gavilla en el campo, no regreses a buscarla. Debes dejarla para el residente extranjero, el huérfano de padre y la viuda, para que Jehová tu Dios te bendiga en todo lo que hagas. Cuando sacudas las ramas de tu olivo, no repitas el procedimiento. Lo que quede debe ser para el residente extranjero, el huérfano de padre y la viuda. Esta magnífica disposición de la ley para los pobres ayudaba a que ellos tuviesen suficiente para vivir. Promovía la generosidad, el altruismo y la confianza en la bendición de Jehová, al mismo tiempo que en absoluto fomentaba la pereza. La imagen que aparece en la guía de actividades transmite muy bien esta idea, ¿verdad? Es la época de la cosecha. Detrás de esta mujer, qué pena, joven, viuda, hay todo lo que se ha cosechado ese año, pero ella tiene para comer. Qué bien que cuando vuelva a casa, como fue cierto en el caso de Ruth, se sentirá satisfecha, mantendrá su dignidad intacta, porque ella ha trabajado. No ha sido una mujer perezosa, ha conseguido de manera digna aquello que necesita para vivir. Así entendemos las palabras del Salmo que dijo el salmista: no he visto a nadie justo dejado enteramente, ni a su prole buscando pan. No, porque las mujeres, aun en su condición triste de viudez, mantendrían su dignidad y podrían tener suficiente alimento. Pues eso evitaría la mendicidad en la nación de Israel. Una disposición que tenía en cuenta los intereses de la mujer en una época en la que no había el colchón que hay ahora, ¿no? La red, la protección social que se disfruta en muchos lugares del mundo. Una tercera disposición, Deuteronomio 25, 5 y 6. La ley protegía a las viudas que no tenían hijos. Leemos ahí, 25, 5 y 6.
Si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener un hijo, la esposa del muerto no debe casarse con alguien que no sea de la familia. Su cuñado debe tomarla por esposa y cumplir con el matrimonio de cuñado. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto para que el nombre de éste no desaparezca de Israel. Pues lo que hemos leído, si un hombre moría sin hijos varones, esta disposición lo que estipulaba es, se esperaba que su hermano se casara con la viuda a fin de darle descendientes que perpetuasen el nombre de la familia. Esta, de hecho, es una costumbre previa a la ley, pero la ley mosaica la incorporó y la encontramos aquí, en el Código Mosaico. Se ha llegado a conocer como matrimonio de cuñado o matrimonio de levirato. Del relato de Ruth y Noemí aprendemos que incluso en los casos en los que tal vez quien había fallecido no tenía hermanos carnales que podían perpetuar el nombre de la familia, otros miembros cercanos de la familia tenían que cumplir con ese deber, el deber que cumplió, que ejerció Boaz, quien llegó a ser un antepasado del Mesías. Esta costumbre continuaba en los días de Jesús, porque en Marcos capítulo 12 encontramos la pregunta de los saduceos a Jesús sobre la resurrección. Se contó la historia de una mujer que tuvo 7 esposos. En la resurrección, ¿de quién será esposa? Pues esa pregunta tenía como trasfondo el matrimonio de levirato o el matrimonio de cuñado. Flavio Josefo, el historiador del primer siglo, comenta que esta disposición no solo conservaba el nombre familiar, mantenía las propiedades de la familia y protegía a la viuda. Dado que la mujer en aquella época no tenía derecho a heredar los bienes de su difunto esposo, el hijo del matrimonio de levirato sí podía heredarlos. Eso además a ella le daría protección y cuidado en la vejez. Está claro que las disposiciones de la ley, solo hemos comentado 3, hay docenas más en la ley que enfatizan esta idea. La pregunta que nos hace la guía de actividades para reflexión es, ¿cómo puedo ser yo considerado y respetuoso con las mujeres en mi familia y en la congregación? Pues desde luego querríamos evitar las actitudes machistas, misóginas que existen en la sociedad, que ven a las mujeres como ciudadanos de segunda categoría. No es el sentir de Jehová. Querríamos más bien que por nuestras palabras y acciones, las mujeres con las que nos asociamos, bien en el ámbito familiar o en nuestro caso también en la congregación, tengan claro que sentimos por ellas lo mismo que Jehová, que amamos a nuestras hermanas, que las tratamos con cariño y dignidad y, como veremos después hoy en la reunión, las tratamos de una manera u otra en función de la edad que tienen, pero desde luego queremos hacerlo tal como Jehová lo hace. Desde luego, la ley mosaica, en contraste con otros códigos de su época, enfatizó esta idea. Jehová ama a las mujeres y nosotros también queremos hacerlo, queremos verlas a ellas como compañeras en el servicio a Jehová y sumamente valiosas. Pues muchísimas gracias, hermano Martínez, por esta exposición tan clara y además tan apropiada en el mundo en que vivimos. A continuación, nuestro hermano Jonathan González nos guiará en la búsqueda de las perlas escondidas de los capítulos asignados para esta semana, los capítulos del libro de Deuteronomio, capítulos 24 al 26. Adelante. Vamos a disfrutar de escuchar las perlas espirituales que hayáis encontrado esta semana. Y para empezar, leeremos primero el texto de Deuteronomio 24 y el versículo 1. ¿Quién de vosotros quiere leerlo? Hermana Bravo, Marina. Si un hombre se casa con una mujer pero luego no quiere seguir con ella porque ha visto algo vergonzoso en ella, él debe escribirle un certificado de divorcio, dárselo y decirle que se vaya de la casa. Muy bien, muchas gracias, Marina. Pues la pregunta dice, ¿por qué no deberíamos pensar que la ley mosaica facilitaba que un hombre se divorciara de su esposa? Hermana Juárez, Neri.
Pues al contrario, porque un certificado de divorcio consistía en un documento detallado en el que el esposo le tenía que dar a su esposa para despedirla de la casa. Aunque las escrituras no dicen nada con respecto al contenido de dicho certificado, pero se trataba de un trámite legal que tenía que cumplir unos requisitos. Y como el divorcio tenía que estar bien justificado, la observancia rigurosa de la ley evitaba que se hiciera precipitadamente. Así es que no solo se protegían los derechos e intereses de la esposa, sino que el tiempo que tomaba la preparación del certificado y la tramitación legal del divorcio daba lugar a que el esposo reconsiderara su decisión. Muy bien, muchas gracias, hermana Neri. Hermano Martín, Raúl. Y se encontró entre los años 51 y 52, entre numerosos objetos antiguos, en las cuevas situadas en el desierto de Judea, uno de esos certificados que databa del año 71-72 de nuestra era. Y allí decía que la mujer quedaba libre para casarse con cualquier otro varón que eligiera, que fuese judío, y que José, su esposo, le había devuelto la dote y compensado con el cuádruple del valor de los objetos dañados. Es cierto que los israelitas desvirtuaron esta ley, haciendo que hasta por arruinar una comida o porque había otra mujer que le gustara más se pudiesen divorciar. Pero la base de la ley que Jehová había establecido protegía a la mujer y le hacía no tener que preocuparse en sentido económico a pesar de su desvalida situación. Muchas gracias, Raúl. Solo ya quizás por matizar, ¿qué incluía este procedimiento? Que es algo que menciona aquí Laura Perspicacia. ¿Qué incluía este procedimiento? Hermano Camaño, Carlos. Pues además incluía hablar con hombres debidamente autorizados, que no solamente darían autorización legal, sino que intentarían reconciliar a la pareja. Eso es, muy bien, qué importante. Pues bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Gilo, Marta. Y en la lectura que estamos teniendo estas semanas, pues nos damos cuenta de que la ley que Jehová dio no solo fomentaba cualidades tan bonitas como la compasión, la bondad, la generosidad, sino que además fomentaba el respeto por la persona, el respeto hacia la dignidad de una persona. Y esto lo vemos en el capítulo 24, versículo 10 y 11, donde ahí vemos que ningún acreedor podía entrar en la casa de nadie para llevarse algo en prenda, sino que era la propia persona que había contraído la deuda la que tenía que sacar la fianza a su acreedor. Así eso respetaba muchísimo su dignidad, ¿no? Así que esto nos enseña mucho acerca de la personalidad tan bonita que tiene Jehová. Claro que sí. Muchas gracias, Marta. Hermana Martínez, Fanny. En Deuteronomio 26:12 se habla de un segundo diezmo que cada 3 años se dedicaba no solo para los levitas, sino también para ayudar a los residentes extranjeros, viudas y huérfanos de la comunidad. Y Jehová bendecía si eran generosos con ese diezmo. Entonces nos recuerda un poquito lo que hace la organización con nuestras donaciones, que no solo se utilizan para apoyar, por ejemplo, a los hermanos del tiempo completo, las sucursales, construir salones, sino que también se usa para labores humanitarias y se ayuda a nuestros hermanos cuando son víctimas de desastres o de otros problemas. Así que si somos generosos con nuestras donaciones, pues Jehová también seguro que nos va a bendecir. Es verdad, es verdad. Muy bien, hermana Fanny. Hermana Lisaso, Ashley. En Deuteronomio 25, del 14 al 16, en el 16 vemos cómo Jehová detestaba a cualquier persona injusta que, por ejemplo, tuviese en su casa 2 recipientes para medir diferentes. Esto haría que esa persona no fuese ni honrada ni imparcial. Y hoy en día es verdad que no tenemos este problema, pero sí hay muchas presiones para utilizar métodos cuestionables en el trabajo o no cumplir con las leyes de los impuestos. Así que tenemos que esforzarnos para cumplir la cualidad de la virtud y en el trabajo fomentar un buen ambiente, siendo justos con los compañeros, empleados o con el gobierno. Muy buen punto. Muchas gracias. Hermano Román, Pablo.
El capítulo 26, versículo 8, nos recuerda lo importante que es que nos sigamos esforzando por cultivar cualidades como el discernimiento, ya que Moisés tuvo que recordar a los israelitas lo que Jehová había hecho por ellos al sacarlos de Egipto. Y el discernimiento nos podrá ayudar a ver los asuntos de la forma correcta y recordar que Jehová es muy superior a cualquier opositor que pudiéramos enfrentar. Así recordaremos lo que Jehová ha hecho por nosotros y jamás olvidaremos que Jehová guarda a los que lo aman. Muy bien, muchas gracias. Hermana Murillo, Raquel. Sí, perdón. En Deuteronomio 24:17, la ley protegía en especial a los que no podían hacerlo por sí solos, como los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y todo juez israelita tenía que obedecer esta norma. Lo que aprendemos de esta ley es que Jehová quiere que todos, pero especialmente los que tienen cierta autoridad en la congregación, se interesen por todos los que están a su cuidado y desea que se proteja y se trate con justicia a todos sus siervos, en particular a los más indefensos. Pues sí, es verdad, muchas gracias. Hermano Sierra, José. El apóstol Pablo dice, 5 veces recibí de los judíos 40 golpes menos uno. ¿Por qué hacían esto? En Deuteronomio 25:3 vemos que la ley, para proteger que no se abusara de los castigados, no les permitía darles más de 40 golpes. De hecho, si el que daba los golpes se excedía de los 40, debía de ser castigado también. Al parecer, para no equivocarse, los judíos restringieron los golpes a 39. Aunque la verdad en el caso de Pablo se equivocaron al castigarle, ellos debían de haberse asegurado mejor si realmente lo merecía. Muchas gracias, José. Hermana Martín, Diana. En el capítulo 26, versículo 8, se habla de la mano poderosa de Jehová, y esta expresión hace referencia a cómo Jehová ayuda a sus siervos, y los israelitas pudieron ver esto con sus propios ojos, como dice el texto, actos aterradores, señales y milagros que Jehová hizo para ayudarlos. Hoy también nosotros podemos ver la mano de Jehová en nuestra vida cada vez que vemos cómo contesta nuestras oraciones y nos da la fuerza necesaria para hacer frente a cualquier dificultad. Es verdad, es muy bonito verlo. Muchas gracias. Hermano Lisaso, Toño. Pensaba en una aplicación personal para los versículos del 14 al 16 del capítulo 25 que se comentó antes sobre lo que exige Jehová, que es honradez y exactitud, relacionado con las diferentes medidas y pesas. Y pensaba que a veces podríamos vernos tentados a medir a nuestros hermanos o a las personas en nuestro entorno también de una manera diferente o exigirles cosas diferentes pues por la función que tienen en la congregación, por afinidad personal que pudiéramos tener o incluso porque fueran familia, pero aprendemos esta cualidad tan bonita de Jehová, Él es justo, no es parcial y es lo que pide de nosotros. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestra preparación, vuestros buenos comentarios que nos han hecho disfrutar mucho de esta asignación. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por vuestros excelentes comentarios y a ti también, hermano González, por la dirección tan hábil de esta asignación. Bueno, pues pasamos a la lectura de la Biblia. En este caso estará a cargo del hermano Pablo Román. Él era para nosotros la porción de esta semana que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículos 4 al 19. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará ante el altar de Jehová tu Dios. Luego tú tienes que decir delante de Jehová tu Dios: mi padre era un arameo errante que bajó a vivir a Egipto como extranjero y su familia tenía pocos miembros. Sin embargo, allí se convirtió en una gran nación, fuerte y numerosa. Pero los egipcios se pusieron a maltratarnos y oprimirnos y nos sometieron a una dura esclavitud. Así que empezamos a suplicarle ayuda a Jehová, el Dios de nuestros antepasados. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestro sufrimiento, nuestra desgracia y cómo nos oprimían. Finalmente, Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo poderoso, con actos aterradores y con señales y milagros. Entonces nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que rebosa de leche y miel. Ahora traigo las primicias de los productos del suelo que Jehová me ha dado. Y debes colocarlas ante Jehová tu Dios e inclinarte delante de Jehová tu Dios.
Luego tú te alegrarás por todo lo bueno que Jehová tu Dios te ha dado a ti y a los de tu casa, tú, el levita y el residente extranjero que está entre ustedes. En el tercer año, el año del diezmo, cuando termines de separar todo el diezmo de lo que produzcas, tendrás que dárselo a los levitas, a los residentes extranjeros, a los huérfanos de padre y a las viudas, y ellos comerán hasta quedar satisfechos dentro de tus ciudades. Entonces dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado la porción santa de mi casa y se la he dado a los levitas, a los residentes extranjeros, a los huérfanos de padre y a las viudas, tal como me has mandado. No he desobedecido, ni he pasado por alto tus mandamientos. No he comido nada de ella estando de duelo, ni he tocado nada de ella estando impuro, ni he ofrecido nada de ella a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios y he hecho todo lo que me has mandado. Así que mira desde tu lugar santo de residencia los cielos y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado, tal como les juraste a nuestros antepasados, la tierra que rebosa de leche y miel. Hoy Jehová tu Dios te está ordenando que cumplas estas normas y decisiones judiciales. Tienes que obedecerlas y cumplirlas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has conseguido que Jehová se comprometa a ser tu Dios mientras andes en sus caminos y obedezcas sus normas, mandamientos y decisiones judiciales, y mientras escuches su voz. Y hoy Jehová ha conseguido que tú te comprometas a ser su pueblo, su propiedad especial, tal como te ha prometido, y a obedecer todos sus mandamientos. Él ha dicho que, tal como ha prometido, te ensalzará por encima de todas las demás naciones que ha hecho, dándote alabanzas, fama y gloria, mientras demuestres ser un pueblo santo para Jehová tu Dios. Pues muchísimas gracias, hermano Román, por tu excelente lectura. La lección a la que tenías que prestar atención del folleto Maestros es la lección número 10. El tema es interesante, es modular la voz. Y esto de modular bien la voz en la lectura es fundamental. Si queremos ser buenos lectores, tenemos que aprender a modular bien. ¿Y por qué? Pues porque es lo que da vida a la lectura que hagamos. Basta con variar un poco el tono, el ritmo o hacer una pausa más larga para que nuestra lectura se haga más atractiva a aquellos que nos están escuchando, ¿no? Pasa como con el mar. Es verdad que a veces nos gusta ver el mar tranquilo, ¿verdad? Pero qué bonito es ver que vienen las olas, unas más altas y unas más bajas, ¿no? Pues ese efecto es el que produce la modulación en nuestra lectura. Varía el ritmo, el tono, el tempo y eso hace atractivo nuestra lectura. Así que muchísimas gracias, hermano Román, por tu excelente lectura. Pues pasamos a la siguiente sección de nuestra reunión. La sección es Seamos mejores maestros. Y analizamos la primera conversación. En este caso, nuestra hermana Raquel Sierra y Diana Martín usarán como base las ideas de la guía de actividades. Y en este caso, la hermana Sierra vencerá una objeción que podemos encontrar en nuestro territorio. Os dejamos la pantalla. Hola Raquel, qué alegría ver tu llamada. Hola Diana, igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, aquí vamos. Te llamaba para preguntarte cómo sigue tu hijo. Bien, él está mejor, muchas gracias. Pero es que no salimos de una y ya estamos en otra. Vaya, sí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues es que mi marido se ha quedado sin trabajo y además mi madre se cayó y se ha roto la cadera. Sinceramente, parece que Dios lo ha tomado con nosotros. Ay, siento muchísimo por lo que estáis pasando. A veces se tuercen las cosas de una manera que no le vemos el fin. Pero si me permites preguntarte, ¿de verdad piensas que es Dios quien os está causando todo esto? Mira, Raquel, tú ya me conoces y sabes que para estas cosas no tengo mucho tiempo. Además, con todo lo que nos está pasando, cada vez creo menos en Dios. Bueno, entiendo que te puedas sentir así. Por eso, si me da unos minutos, te aseguro que merece la pena saber si nuestro sufrimiento es un castigo de parte de Dios o no. Vale, pero ya te digo que no me vas a convencer. Bueno, tú siempre has sido una persona creyente, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Recuerdas qué hizo Jesucristo cuando vino aquí a la tierra? Bueno, que yo sepa, hizo milagros, curó enfermedades, hasta resucitó muertos. Muy bien. Piensa por un momento en esto. Si las enfermedades y el sufrimiento eran un castigo de parte de Dios, ¿por qué Jesús las curaba? No tiene sentido, ¿verdad?
Por un lado, Dios la estaba castigando y por otro lado, Jesús la estaba curando. No, la verdad es que mucha lógica no tiene. Claro, entonces, ¿cuál realmente es la razón? Mira, te voy a leer directamente de la Biblia, en Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, donde dice: que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. ¿Te has fijado, Diana, qué nos está diciendo aquí? Sí, decía que cuando nos pasan cosas malas, que no culpemos a Dios. Exacto, porque Dios no es el causante de nuestro sufrimiento, todo lo contrario. Como nuestro Padre que es, quiere lo mejor para nosotros y pronto eliminará todo lo que hoy nos está causando dolor. La verdad es que un poco sí que me has convencido, ¿eh? No esperaba que me contaras esto, escuchar esto, pero entonces, Raquel, ¿por qué me está pasando todo esto? Ay, Diana, muy buena pregunta. Mira, te voy a proponer una cosa. El jueves no trabajo. ¿Qué te parece si voy a recoger a tu hijo al colegio y así tú puedes cuidar de tu madre y cuando venga a recogerlo lo vemos juntas con la Biblia en unos minutos como ahora? Ay, pues no sabes cuánto te lo agradezco, me harías un gran favor y sí, me gustaría que continuáramos la conversación. Pues perfecto, en eso quedamos. Hasta luego. Adiós. Pues muchísimas gracias a las dos por esta asignación tan bonita y en concreto a ti, hermana Sierra, por llevar la iniciativa. La lección a la que tenías que prestar atención del folleto Maestros es la lección número 1, hacer una buena introducción. Y esto de hacer una buena introducción es fundamental porque los primeros 10 o 15 segundos de una conversación son los que van a darnos la posibilidad de retener esa conversación para que podamos expresarnos después o no. Por eso, como dice el folleto Maestros, nuestra introducción tiene que captar rápidamente la atención del que nos escucha y a la vez tiene que indicar claramente cuál es el tema del que vamos a hablar y que este tema afecta directamente a su vida. Claro, esto no es fácil, por esto requiere preparación. Por eso, una buena introducción es lo que marca una buena conversación. Y es lo que hiciste muy bien. Así que muchísimas gracias, Raquel, por tu buena asignación. Pues pasamos a la revisita. En este caso, nuestra hermana Claudia Bisoni y Diana Manson también usarán la guía de actividades como base para hacer una buena revisita y ofrecer una publicación del kit de enseñanza. Adelante. Muchas gracias, Diana, por la clase de hoy. Desde que me estás ayudando veo que mi inglés va mejorando poco a poco. Lo estás haciendo bien, aprender un idioma no es fácil. Gracias, siempre me hace sentir cómoda, de verdad. Y me gustó mucho hablar un poco después de la clase de la semana pasada y también ver que Dios no es el causante del sufrimiento. Pero al final nos quedamos con una pregunta pendiente. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Qué opinas tú? Creo que el egoísmo de la sociedad, los errores que cometemos muchas veces nos hacen sufrir. Es verdad, nuestra imperfección, la falta de valores de la sociedad de hoy causan mucho sufrimiento. Pero al mismo tiempo no es extraño que muchas personas luchen contra las injusticias, pero sin éxito. La historia humana es una repetición de los mismos errores. Si hubiera algo más detrás de esto, mira que nos muestra la Biblia en 1 de Juan 5:19. Tengo aquí la Biblia en el ordenador y voy a compartir pantalla porque me gustaría que pudiese leer tú el texto. ¿Lo ves? Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿El maligno es el diablo? ¿Eso significa que es culpa del diablo? Exacto. Piensa, si Satanás dirige este mundo, es lógico que los seres humanos reflejen características como egoísmo, codicia o incluso comportamientos autodestructivos. ¿Crees que tiene sentido? Sí, tendría mucho sentido, pero no entiendo si Dios lo creó todo. ¿Por qué lo dejaría en manos del diablo? ¿No le importamos en absoluto? Tu pregunta es muy buena. Me gustaría leerte una descripción de Dios que aparece en la Biblia. Se encuentra en Job 34:10. Sigo compartiendo, así que lo ves tú también. Dice, es impensable que el Dios verdadero actúe con maldad,
que el Todopoderoso haga algo injusto. ¿Crees que un Dios bueno y justo dejaría a sus criaturas en mano de su enemigo? No, no puede ser. Ya. Satanás utiliza estas dudas para alejar a la gente de Dios. Sé que eres madre. Imagina que una persona cruel ha hecho daño a tus hijos, pero no solo eso. Los ha convencido de que fuiste tú quien dejó que les hiciera daño, que a ti no te importa si sufren. ¿Querías que tus hijos supieran la verdad? Me moriría por decirles la verdad y que me creerán. Igual es para Dios. Está intentando de cualquier manera que la gente conozca la verdad sobre por qué estamos en esta situación y cómo se siente Él hacia nosotros. Lo escribió en la Biblia. Ahora depende de nosotros escucharle. ¿Te gustaría saber la verdad? Mira, sí, ahora me gustaría saberlo. Vale. Entonces te envío un libro en formato digital que nos ayuda a encontrar las respuestas a las preguntas como la tuya por medio de la Biblia. Se llama Disfrute de la vida para siempre. Y en el capítulo 7 se responde justo a la pregunta, ¿qué siente Dios al ver a sufrir a la gente? Si tienes un momento libre mañana, podemos leer este párrafo juntas. ¿Cuándo podría llamarte? Creo que estaré libre sobre las 8. Vale, perfecto. Me organizaré y te llamaré a esa hora. Pues también queremos daros las gracias a las dos por esta asignación tan bonita. No es fácil hacer revisitas, pero lo hiciste muy bien, Claudia. La lección a la que tenías que prestar atención del folleto Maestros es hablar con naturalidad. Y esto a veces no es sencillo, no es sencillo. Fíjate, es una lección preciosa la que analiza el folleto, porque a lo que nos anima es a ser nosotros mismos en la conversación, a hablar con sinceridad. Y el por qué es claro, porque cuando alguien habla así desde el corazón, con sinceridad, pues es que está completamente convencido de lo que está diciendo. Es la mejor manera de exponer a los demás nuestra fe, lo que sentimos, ¿no? Y es lo que hiciste muy bien. Se percibían muchísimos sentimientos en tu conversación, ¿no? Y eso es señal de que estabas hablando desde el corazón. Así que trabajaste muy bien en ese aspecto, en la naturalidad. Bueno, pues ya pasamos a la última asignación de esta sección. La sección Seamos Mejores Maestros y en este caso es un discurso. El hermano Edgar Teruel profundizará con nosotros en una información asignada, la información que encontramos en la Atalaya de junio de 2019, en sus páginas 23 y 24 y en los párrafos 13 al 16. El tema, muy interesante. ¿Cómo podemos dar nuestro apoyo a quienes se han quedado viudos? Adelante, hermano Teruel. Jehová diseñó el matrimonio para que dos personas formaran una sola carne. Es una relación que no existe entre los ángeles del cielo, es algo diseñado solo para los seres humanos. Pero esa unión tan especial, debido a la imperfección, a veces se pudiera romper cuando uno de los dos fallece. ¿Cómo se siente el cónyuge que sigue vivo? Pues una hermana llamada Paula lo expresó muy bien. Ella indicaba, mi vida dio un vuelco y me sentí desamparada. Perdí a mi mejor amigo. Él compartía mis alegrías y me apoyaba en los momentos difíciles. Sentí como si me hubieran arrancado una parte de mí. Es un sentimiento muy doloroso, que difícilmente podemos llegar a entender a aquellos que no hemos vivido en estas circunstancias. Pero sí, ¿quién conoce perfectamente esos sentimientos? El diseñador de esa unión, Jehová. Y por eso le dio esta pauta a su pueblo. Busquemos juntos Santiago 1, versículo 27. Si sois tan amables, podemos buscar Santiago, capítulo 1, versículo 27. Allí el medio hermano de Jesús, bajo inspiración dio esta pauta a la congregación del primer siglo. Allí dijo, desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración pura y sin contaminar es esta, cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus dificultades y mantenerse sin mancha del mundo. ¿Hemos notado qué formaba parte de la adoración pura, de la adoración a Jehová? Dice, cuidar de las viudas en sus dificultades. Así ponía al mismo nivel cuidar de las viudas que mantenerse sin mancha del mundo. Así, para que Jehová acepte nuestra adoración, como Él sabe que esas personas, estos hermanos, necesitan el apoyo de la congregación, lo envuelve en su adoración. Es algo precioso. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos
cuidar de esas viudas o viudos. Pues la atalaya en la que se basa esta asignación mencionaba dos aspectos. Una es dedicar tiempo a conversar con ellos. A veces nos pudiéramos sentir un poco incómodos debido a la tristeza de la situación y no sepamos bien qué decir. Pero esos hermanos también entienden nuestros sentimientos, así que ellos no esperan que digamos nada muy profundo. Quizás simplemente debamos expresar cuánto sentimos esa pérdida. ¿Qué más podemos decir? Pues un hermano llamado William, que perdió a su esposa hace algunos años, menciona: me gusta que los demás me cuenten los bonitos recuerdos que tienen de mi esposa. Eso me demuestra que la querían y la apreciaban. Otra hermana llamada Bianca dice: es un consuelo para mí que otros oren conmigo y que me lean 1 o 2 textos bíblicos. Me ayuda que me hablen de mi esposo y que me escuchen cuando les hablo de él. Bonitas sugerencias, ¿verdad? Así, quizás compartir un texto bíblico, orar con esos hermanos o compartir bonitos recuerdos que hemos pasado con su cónyuge puede ser una fuente de gran alivio y cuidado para esos hermanos. ¿Qué otra manera tenemos para seguir cuidando a esos hermanos? Pues seguir dándole ese apoyo cuando pasan los años. ¿Por qué eso es importante? Porque la realidad es que cuando quizás un hermano de la congregación puede fallecer, toda la congregación se vuelca en el cónyuge. Le llama, le envía mensajes, cuenta con ellos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando pasa el tiempo, todos nosotros podemos volver a nuestra rutina. Pero tenemos que ser conscientes que esos hermanos no pueden volver a su rutina, porque su vida ha cambiado por completo. Por eso, qué bueno sería que nos pudiéramos contar con ellos en nuestro día a día. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay veces que de manera sincera le decimos al hermano o a la hermana: si necesitas cualquier cosa, por favor, llámame. Pero ¿qué sería bueno darle un pequeño giro y quizás planteárnoslo de otra manera? Quizás decirle: voy a ir a comprar, ¿quieres venirte conmigo? Esos pequeños empujones que quizás demuestran que contamos con ellos, que los queremos, que los tenemos presente, pueden ayudarle y pueden ser una motivación para que vuelvan a esa alegría que tanto les caracterizaba. Algo que también necesitan esos hermanos, aunque pasen muchos años, es que les demos atención en las fechas señaladas. Quizás en su fecha de aniversario o cuando el hermano o la hermana falleció. Aunque hayan pasado muchos años, seguramente esos hermanos se alegrarán de poder contar con cierta compañía. Quizás si nosotros lo tenemos apuntado en nuestro calendario, podemos ofrecernos para pasar el día con ellos, quizás escucharles muchas de las anécdotas o comentarios que ellas quieran expresar de su corazón. Esos pequeños detalles, aunque pasen muchos años, de seguro mostrarán cuánto les queremos. Bien, en resumen, ¿cómo podemos cuidar de nuestras viudas y nuestras viudas en la congregación? Pues hemos visto en este discurso que Jehová los conoce muy bien y que por eso Él espera que cada uno de nosotros forme parte de nuestro día a día, de nuestra adoración a Él, que los cuidemos. Y hemos visto dos maneras. Una es dedicando tiempo a conversar con ellos y otra es dándole nuestro apoyo aunque pasen muchos años. Si hacemos todo eso, no solo alegraremos el corazón de estos hermanos, sino más importante aún, alegraremos el corazón de nuestro Padre Jehová. Pues también te damos las gracias a ti, hermano Teruel, por este discurso tan animador y práctico a la hora de las relaciones dentro de la congregación, ¿verdad? Bueno, el folleto Maestros en la lección 20 habla acerca de hacer una buena conclusión. Y si decíamos antes que hacer una buena introducción es fundamental para captar la atención, una buena conclusión es la que va a dejar huella en la persona que nos está escuchando. Es la que al final va a hacer que la persona se convenza, porque es lo que motiva. Posiblemente se acuerde de algunas ideas que hayamos dicho, pero las últimas palabras, la conclusión, eso es lo que se le quedará grabado. Y lo hiciste muy bien, lo hiciste por medio de un resumen que nos daba toda la información que habías analizado. Y claro, ese resumen ahora se ha grabado en nosotros y es lo que nos motiva a actuar, ¿eh? Así que muchísimas gracias por ese buen discurso. Bueno, pues seguimos con el desarrollo de nuestra reunión y comenzaremos la sección Nuestra Vida Cristiana cantando juntos la canción 100, que lleva el tema Seamos Hospitalarios. Canción 100.
¿puede influir en nosotros la manera como el mundo trata a las mujeres? Bueno, pues el hermano Benito Murillo nos ayudará a ver cuál es el punto de vista de Jehová en este aspecto. Su tema: tratemos a las mujeres mayores como madres y a las jóvenes como hermanas. Le dejamos la pantalla. ¿Cuánto disfrutamos del buen espíritu que reina en las congregaciones, no es cierto? Fomentamos ese buen ambiente al tratarnos unos a otros como Jehová espera de nosotros, según lo que leemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Algún voluntario quiere leer para nosotros este versículo, estos dos versículos, 1 Timoteo 5, 1 y 2? Hermana Gil o Marta, por favor. No reprendas con severidad a un hombre mayor. Al contrario, aconséjalo como a un padre, a los hombres más jóvenes como a hermanos, a las mujeres de más edad como a madres y a las más jóvenes como a hermanas, con toda castidad. Muchas gracias. Bueno, hemos visto aquí, estamos todos incluidos, hermanos mayores, jóvenes, hermanas mayores, jóvenes. Nos centramos hoy sobre todo en el versículo 2. ¿Cómo se espera que tratemos a las hermanas en la congregación? Bueno, el título del artículo copia este texto y da la respuesta. Tratemos a las hermanas mayores como a madres y a las jóvenes como a hermanas. En otras palabras, los hermanos, los varones en particular, tenemos que tratar a las hermanas con la dignidad y el respeto que se merecen. La cuestión es, ¿y eso qué implica? Dos referencias bíblicas nos ayudan a responder esta cuestión, pensando en primer lugar en todos los hermanos, todos los varones en general de la congregación, y en segundo lugar en los ancianos en particular. El primero es Job 31:1. Ahí se recogen las palabras de este siervo fiel de Dios que dijo: he hecho un pacto con mis ojos, así que ¿cómo podría interesarme indebidamente en una joven? Pues la pregunta que surge aquí sería: ¿cómo podemos aplicar este principio al tratar con las hermanas? ¿Qué pensáis? Tenemos ahí un par de sugerencias. Hermano Martínez. Pues en el caso de los hermanos, nunca coquetearíamos con una hermana ni le haríamos sentir incómoda, en línea con lo que Job comenta que hizo en su tiempo. Y en el caso de los hermanos solteros, pues no jugarían con los sentimientos de ninguna hermana, dándole falsas esperanzas, si no van en serio, si no tienen la idea de comenzar de verdad una relación romántica que acabe en el matrimonio. Excelente, ¿verdad? Qué punto de vista tan equilibrado sobre el trato digno y respetuoso que tenemos que dar a todas las hermanas en la congregación. Esto obviamente, como decíamos, aplica a todos los varones en general, pero también encontramos algunas ideas más específicas para los ancianos. En Ruth capítulo 2, versículos 8 y 9, ahí se registra el trato exquisito que Boaz tuvo para con Ruth, tomando en cuenta las circunstancias tan difíciles por las que ella y Noemí estaban pasando al ser viudas, pobres allí en Israel. La pregunta en este caso es: ¿qué nos enseña este pasaje a los ancianos sobre el trato a las hermanas? Hermano Martín. Pues que debemos de ser considerados, escucharlas atentamente y especialmente darle atención a las hermanas que no tienen a sus esposos en la verdad o quien las proteja. En este caso, pues el cuerpo de ancianos en conjunto puede también hacer muy buena labor. Excelente, qué ideas también tan prácticas para todos. Y esta frase que ha citado el hermano Martín enlaza muy bien con lo que vamos a ver ahora. Esta frase de que tenemos que ser especialmente considerados con las hermanas que no tienen un esposo que las proteja, se ilustra muy bien en el vídeo que vamos a ver a continuación y que luego podremos analizar juntos. Pues vamos a verlo, por favor. Era una mañana lluviosa y triste. Aún así, mi esposo y mi hija salieron en bicicleta para dar clases de la Biblia. A eso de las 5 de la tarde, ya estaba esperando que volvieran. Pero, en vez de eso, recibí un mensaje en el que se me comunicaba que mi esposo había muerto en un accidente. Lo que más necesitaba esa noche era que alguien me consolara, pero el mal tiempo no me permitió ir a ver a nadie para contarle lo del accidente. Así que mis 2 hijas y yo
Tratamos de buscar fuerzas y consuelo leyendo publicaciones de la organización. Sin que lo esperáramos y a pesar del mal tiempo, 2 hermanos y una hermana vinieron a visitarnos. Viajaron más de 2 horas en moto bajo la fuerte lluvia. Alrededor de la medianoche llegaron a vernos 7 hermanos y hermanas más de nuestro grupo. Vinieron a pie. Les tomó 1:30 llegar a nuestra casa, caminando descalzos por el lodo, bajo la lluvia y en la oscuridad. La visita de los hermanos esa noche nos fortaleció mucho. La gente de mi pueblo es muy supersticiosa, por eso me preocupó que hablaran mal de Jehová por lo que pasó cuando murió mi esposo. Así que le oré a Jehová sobre este asunto. Al día siguiente, muchos hermanos más de las congregaciones vecinas vinieron a vernos. Gracias al amor de los hermanos, en vez de hablar mal, la gente habló muy bien del nombre de Jehová. Debido al amor y al apoyo que los hermanos nos dieron, ahora mi hija mayor está en Betel y mi hija menor es feliz sirviendo a Jehová conmigo. Cuando estemos en el nuevo mundo, quisiera hablarle a mi esposo del amor que los hermanos le mostraron a nuestra familia y de que con la ayuda de los hermanos hice lo mejor que pude para ayudar a nuestras hijas a acercarse a Jehová. Un anciano me dijo, nos alegra mucho poder ayudarlas en sentido material. Es verdad que ahora estoy viuda, pero esa bondad me ha ayudado a hacer frente a mi angustia y ha renovado mi esperanza. Con el amor de los hermanos, hemos podido soportar esta tragedia. Qué vídeo tan emotivo, ¿verdad? Bueno, pues tenemos 3 preguntas que nos ayudan a sacar algunas lecciones para nosotros. La primera es, ¿de qué forma tan especial le mostró amor la congregación a la hermana Mint? Hermano Manson. Algo de ellos estuvieron dispuestos a viajar más de 2 horas bajo la lluvia para ayudarlas. Excelente. Hermana Claudia. Me ha gustado que la hermana dice que el consuelo era lo que necesitaba más, pero que no fue a ver los hermanos. Pero para los hermanos era demasiado importante poder demostrar este amor. Y entonces fueron felices de hacer estos sacrificios, estos esfuerzos especiales para estar cerca de su hermana. Muchas gracias. Hermano González. Y es bonito ver también que los hermanos evidentemente le mostraron amor, cariño, intentaron consolarlas, pero además también la hermana mencionó al final que los hermanos también le ayudaron en sentido material, algo que necesitaban. Así es. Pues la siguiente pregunta dice, ¿por qué el amor que mostró la congregación sirvió para darles un buen testimonio a los vecinos? Hermana Sánchez, Eva. Sí, se ve que la hermana estaba muy preocupada porque la comunidad es muy supersticiosa y tenía miedo de que la muerte de su marido diera paso a comentarios negativos sobre Jehová, pero fue todo lo contrario. Cuando los vecinos vieron pues todo el amor y la ayuda que les prestaron a la familia, pues eso se tornó en un buen testimonio y que hablaran bien de Jehová. Muchas gracias. Hermana Martínez. Y es que el esposo murió cuando dice que fueron a dar clases bíblicas con el mal tiempo que hacía. Entonces sí, esos vecinos supersticiosos podrían pensar, bueno, cómo su Dios no le ha protegido, pero qué bonito que al ver cómo la congregación, los hermanos se volcaron en visitarlos, caminando 1:30 descalzos por el lodo, ayudándoles, dándoles ánimo espiritual y material, pues eso a los vecinos les ayudó a ver cómo es la organización de Jehová.
sin duda. Y finalmente, ¿qué efecto tuvo el amor de los hermanos en las hijas de la hermana Mint? Hermano Camaño. Pues como dice, desde luego el amor y el apoyo que tuvieron que darle tuvo que ser enorme porque una de ellas llegó a servir en Betel y aun a pesar de las presiones, incluso la otra hija también seguía sirviendo fielmente a Jehová junto a ella. Muy bien, hermano Lisaso. También la hermana enfatizó que el amor que recibió por parte de los hermanos durante todo ese periodo pues le permitió soportar la tragedia. Así entendemos que el pueblo de Jehová, la congregación en sí, cada uno de nosotros individualmente, pues podemos ser parte del consuelo que Jehová ofrece a sus siervos que tanto quiere. Seguro que así es. Y de este análisis de este vídeo, aparte de la experiencia concreta, ¿podemos extraer alguna lección para nosotros? ¿Os gustaría destacar alguna aplicación práctica? Hermano Gilo. Pues a veces lo que hacemos, nos vemos el resultado en el mismo momento, lo vemos con el paso del tiempo. Y eso es lo que pasó en la personalidad de las hijas. Los hermanos les ayudaron cuando ellas eran pequeñitas, pero fue el tiempo el que determinó la huella que había dejado estos buenos actos. Así que nunca dudemos en ayudar a los demás porque no sabemos en qué momento esos actos de bondad calarán profundamente en el corazón de las personas. Muchas gracias. Hermano Sierra. Aunque ello conlleva un esfuerzo, un sacrificio de nuestra parte. Sabemos el día malo que hacía, los hermanos tuvieron que salir, estaba lloviendo, quizás podían haberse excusado a decir, con este tiempo lo único que puede pasar es que tengamos nosotros un accidente también, pero no, entendieron la necesidad de la hermana, se sacrificaron y se volcaron hacia ella. Nosotros queremos imitar también su modo de actuar. Así es, excelente. Hermano Lisaso. Y también, como vimos en el discurso antes, el proceso hasta que el corazón sana puede ser muy largo. Así si en algún momento tenemos el impulso de ayudar, no nos frenemos de hacerlo, tal vez porque pensamos que es un gesto muy pequeño, porque como vemos cualquier cosita puede ayudar muchísimo. Así es, excelente. Y aunque el vídeo se centra en hermanas, en este caso, como dice el artículo, ¿verdad? Que no tienen el apoyo de un marido, entendemos que tenemos que tener esta consideración, este trato para con todas las hermanas, que es lo que estamos analizando. En la imagen que acompaña el artículo, si la podemos ver en pantalla, por favor, vemos un hermano ayudando con cariño a una hermana mayor al terminar la reunión. Posiblemente este mismo hermano es el que la lleva y la trae a las reuniones usando su propio vehículo. ¿Os gustaría destacar algo de la ilustración? Quizá de la cara del hermano, por ejemplo, de lo que parece reflejar cómo se siente el hermano. Hermano Martínez. Pues vemos que el hermano está encantado de ayudar a la hermana, lo demuestra con su cara, diciéndole que adelante. Y también muy bonito está su hija. La niña está aprendiendo lecciones también en el hogar de que hay que cuidar a las hermanas mayores. Esta hermana pues igual también está viuda, al menos es mayorcita, no camina bien y merece que se le trate en este caso como una madre. Excelente. Hermana Claudia. También se ve el cariño con como la niña agarra la mano de la hermana, un poco como si fuera familia de verdad, familia suya. Entonces tal vez esos hermanos han perdido a alguien cercano, pero podemos llegar a ser su familia. Excelente. Y esta imagen, ¿verdad?, nos hace pensar en formas prácticas de ayudar. De ahí la última pregunta del artículo. ¿Cómo puede usted demostrar que se preocupa por las hermanas de su congregación? ¿Alguna sugerencia más sobre esta pregunta? ¿Algunas otras formas prácticas de ayudar a las hermanas en la congregación? Hermano Gilo. Sí, pues ahora evidentemente es complicado, ¿no?, movernos a su casa, ¿no? Pero tal vez en otras circunstancias las hermanas les cueste hacer labores de mantenimiento en su hogar, ¿no? Cambiar un enchufe o una bombilla, pues estas son maneras prácticas que podemos ayudarlas. Buena sugerencia. Hermano González. Y quizás ahora con las limitaciones que tenemos, a lo mejor físicamente no podemos ir, pero sí podemos preguntar por ellas, llamarlas, hablar y ver cómo se encuentran y que ellas se sientan también, pues que se les quiere y que se les aprecia mucho. Muy bien. Muchas gracias. Hermana Lidia González.
Sí, también podemos pasar tiempo con ellas o incluso quedando a predicar en Zoom con ellas. Muy bien, muy buena sugerencia también, ¿verdad? Bueno, quizás este ejercicio nos ayuda a precisamente eso, que reflexionemos de qué maneras prácticas nos podemos preocupar por las semanas en la congregación y seguir tratando a las mujeres mayores como a madres y a las jóvenes como a hermanas. Pues muchísimas gracias también a ti, hermano Murillo, y a todos los que habéis participado con vuestros comentarios, porque al final ponemos nuestro granito de arena para el disfrute de esta bonita asignación. Pues a continuación analizaremos el estudio bíblico de congregación, estará a cargo de nuestro hermano Raúl Martín, y iniciamos un capítulo, el capítulo 12, con un tema muy interesante. Haré de ellos una sola nación. Adelante, hermano Martín. Pues os damos la bienvenida a este nuevo capítulo, al capítulo 12 que analizaremos en el estudio bíblico de la congregación. El título de este nuevo capítulo es Haré de ellos una sola nación. Y el tema girará en torno a un milagro que ocurrió tanto en los días de Ezequiel como también en nuestros días, la unidad del pueblo de Jehová. Estará basado en la profecía de los 2 palos, así como remarca la idea principal en la que Jehová promete unir de nuevo a su pueblo. Pero dejemos mejor que para esta introducción nos la haga el hermano Kenneth Flodin, siguiendo el vídeo que vamos a ver a continuación. Por favor, prestad mucha atención. ¿Qué es lo que más le gusta del pueblo de Jehová? Algo que a mí me encanta es la unidad que tenemos. Procedemos de distintos países, culturas y grupos étnicos. Y tenemos 2 esperanzas. Algunos siervos de Dios tienen la esperanza de ir al cielo. Y la mayoría esperamos vivir en la tierra y ser súbditos del reino de Dios. Pero a pesar de esas diferencias, somos una nación espiritual. Ese es el título del capítulo 12. Haré de ellos una sola nación. Y se basa en Ezequiel 37, versículo 22. Haré de ellos una sola nación en esa tierra, en las montañas de Israel, y un solo rey los gobernará a todos ellos. Ya no formarán 2 naciones, ni volverán a estar divididos en 2 reinos. En este capítulo del libro Adoración Pura, verá la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué importante verdad acerca de la adoración pura destaca la profecía de los 2 palos? ¿Cómo sabemos que esta profecía de unificación tendría su cumplimiento mayor después de 1914? ¿Qué puede hacer usted personalmente para mantener nuestra valiosa unidad? Satanás desea romper nuestra unidad. No lo permitamos. Por eso pongamos en práctica las lecciones de este capítulo. Si hacemos lo que nos toca para promover nuestra unidad, la congregación siempre será un oasis donde prosperará la adoración pura. Pues seguro que estamos deseando de participar con comentarios que expresen nuestro aprecio por la unidad de la que disfrutamos hoy y de nuestro papel también en hacer que la congregación y el pueblo de Jehová permanezca unido. El éxito de este análisis, sin duda, que va a ser gracias a la bendición de Jehová, pero en gran parte también al fruto de vuestra preparación y meditación. Cada comentario, sin duda, que va a ser un regalito, que va a poder hacer que todavía cobre muchísima más belleza este bonito capítulo. Para comenzar, le pedimos al hermano Sánchez, por favor, que nos realice la lectura de los 2 primeros párrafos. Ezequiel ha escenificado ante los judíos desterrados en Babilonia una serie de profecías que Jehová le comunicó. La primera de estas profecías contenía un mensaje de condena, la segunda también, la tercera también, y así sucesivamente. En realidad, todas las profecías que Ezequiel ha escenificado transmiten severas condenas contra los judíos. Así que piense por un momento en el susto que se llevan los judíos desterrados cuando el profeta Ezequiel vuelve a ponerse ante ellos para escenificar otra profecía más. Tal vez piensen, ¿y ahora qué castigo nos espera?
pero esta vez se van a llevar una gran sorpresa. La profecía que Ezequiel comienza a escenificar es muy distinta de las demás. En esta ocasión, no se trata de una sombría condena, sino de una promesa realmente deslumbrante. ¿Qué mensaje les comunica Ezequiel a los judíos desterrados? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver ese mensaje con los siervos de Dios de la actualidad? Vamos a descubrirlo. Pues la primera pregunta para estos párrafos es ¿por qué deben haberse asustado los judíos desterrados? Y estáis todos invitados a participar con vuestros bonitos comentarios. Por favor, hermana Bravo. Pues se deben de haber asustado porque las 3 profecías anteriores que Ezequiel había escenificado delante de estos judíos desterrados en Babilonia, pues eran profecías de condena contra ellos. Así que seguramente ahora estaban esperando de nuevo otra condena o otro castigo que iban a recibir. Muchísimas gracias por tan acertado comentario. Hermana Sierra. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 4 de 1 a 7, Ezequiel hace una representación mímica del asedio de Jerusalén. Ahí coge un ladrillo que representa a Jerusalén y el propio Ezequiel personifica al ejército babilonio. Así que alrededor del ladrillo construye una muralla, una rampa de ataque y unos arietes, representando así cómo Jehová usaría al ejército enemigo para asediar Jerusalén. Así que aquella representación tuvo que asustar mucho a los judíos. Muchas gracias también por incluir esta referencia. Hermana Giro. Y otra también escenificación la encontramos en el capítulo 5, versículo 1, que ya la analizamos hace unos meses, ¿no? Aquí se mostraba cómo la sentencia de Jehová contra Jerusalén pues, se ejecutaría por medio del ejército babilónico, que realmente los judíos pasarían por muchísimos sufrimientos y que finalmente serían atacados y habría una gran matanza. Muchísimas gracias. Hermano Martínez. Y las otras 2 escenificaciones, para las que hay aquí citas bíblicas, también lo mismo. El profeta se ata con cuerdas delante de la gente y en la otra hace un pequeño equipaje y se va al destierro. Así que podemos entender que cada vez que abría la boca el profeta, los israelitas debían pensar a ver qué nuevo susto nos va a dar ahora. Sin duda. Muchísimas gracias también por estos detalles, hermano Martínez. Pues para poner la siguiente pregunta, ¿podríamos leer, por favor, Ezequiel, capítulo 37, versículo 23? Y, por favor, hermana Murillo. Ya no se contaminarán más con sus ídolos repugnantes, ni con sus prácticas detestables, ni con sus ofensas. Los salvaré de todas las infidelidades que los llevaron a pecar y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Muchas gracias. Pues la parte B nos pregunta, ¿qué sorpresa se llevan esta vez? Hermana Juárez. Pues aquí Jehová muestra el interés que siempre ha tenido por sus siervos, ¿no? Y les da la oportunidad de salvarse de todas las infidelidades que han estado haciendo. Y han estado pecando. Y entonces Él va a hacer de su parte lo que es necesario para purificarlos, de manera que puedan llegar a volver a ser su pueblo y un pueblo unido porque Él dice que Él será su Dios. Excelente respuesta, muchas gracias. Hermano Camaño. Desde luego esto tuvo que ser algo muy impactante para ellos, ¿no? Porque, como se ha comentado, cada profecía que hacía Ezequiel daría miedo, pero por primera vez estaba diciendo algo no solamente bueno, sino algo muy bueno, porque dice frases como los salvaré, los purificaré, como se ha comentado, ¿no? Que Jehová sería su Dios y que además les daría la oportunidad de volver a estar unidos. Por lo que aquellos adoradores de Jehová que estaban viendo los castigos que iban a venir si seguían así, ver esta profecía desde luego les tuvo que dar mucha esperanza. Muchas gracias por también este bonito análisis de esa parte de la Biblia. Pues la pregunta C nos dice, ¿qué pregunta responderemos? Hermano Manson. ¿Qué mensaje les comunica Ezequiel a los judíos desterrados? ¿Qué significa?
Muchas gracias, hermano Monson. Hermana Bisoni. Y también, ¿qué tiene que ver este mensaje con los siervos de Dios de la actualidad? Pues el párrafo 2 termina, vamos a descubrirlo. Pues ya que tenemos un poco el marco de circunstancias en las que Ezequiel dijo esas palabras, formarán uno solo en mi mano. Analicemos parte de la profecía en el párrafo 3, por favor, hermano Sánchez. Jehová le pidió a Ezequiel que escribiera algo en 2 palos. En uno debía escribir para Judá, en el otro para José, el palo de Efraín. ¿Qué representaban los 2 palos? El palo que era para Judá representaba al reino de 2 tribus, Judá y Benjamín. Ambas tribus habían sido gobernadas por reyes que eran descendientes de Judá. Además, había una relación estrecha entre estos reyes y el sacerdocio, ya que los sacerdotes realizaban su servicio en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, el reino de Judá incluía reyes de la familia de David y sacerdotes de la tribu de Leví. Ahora bien, el palo de Efraín representaba el reino de Israel formado por 10 tribus. ¿Cómo lo sabemos? El primer rey del reino de 10 tribus fue Jeroboam, de la tribu de Efraín. Con el tiempo, Efraín se convirtió en la tribu más influyente de Israel. Tenga en cuenta que el reino de 10 tribus no incluía ni reyes de la familia de David, ni sacerdotes de la tribu de Leví. Excelente lectura, hermano Sánchez. Pues antes de hacer la pregunta del párrafo 3, ¿podemos leer, por favor, la profecía en Ezequiel, el capítulo 37, los versículos 15 y 16? Y, por favor, hermano Teruel. Recibí de nuevo las palabras de Jehová. Me dijo, y tú, hijo del hombre, toma un palo y escribe en él, para Judá y para los del pueblo de Israel que están con él. Luego toma otro palo y escribe en él, para José, el palo de Efraín, y para todos los de la casa de Israel que están con él. Muchas gracias. Pues ponemos la parte A. ¿Qué representaba el palo que era para Judá? Hermano González. Podemos ver que representaba al reino de 2 tribus, que eran Judá y Benjamín. Y algo interesante es que estas 2 tribus habían sido gobernadas por reyes que eran descendientes de Judá. Así que, además de estas 2 tribus, podemos decir que incluía a los reyes de la familia de David y también a los sacerdotes de la tribu de Leví. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Martínez. Cuando se dividió el reino con el rey Rehoboam, el hijo de Salomón, 10 tribus del norte y las 2 del sur, dice el versículo 2 de Crónicas 11, 13 y 14, que los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel dejaron sus territorios y se pusieron de parte de Rehoboam, que era el hijo de Salomón. Así que se ve como los levitas, el sacerdocio, pues estaba en la parte de este rey del reino de Judá. Extraordinario. Muchísimas gracias, hermana Martínez. Y muchísimas gracias a todos por aportar tan interesantes comentarios. Hermana Juárez, por favor. Sí, es muy interesante el párrafo cuando dice que había una relación estrecha entre estos reyes y el sacerdocio. Y esto es interesante porque cuando se vea el cumplimiento de la profecía, esta asociación gubernamental y sacerdotal pues también nos ayudará a entender el cumplimiento de la profecía. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ya identificado uno de esos 2 palos. Veamos el significado del siguiente, con la pregunta B. ¿Cómo sabemos que el palo de Efraín representaba al reino de 10 tribus? Hermana Martín. Lo sabemos porque el primer rey de este reino fue Jeroboam, de la tribu de Efraín, y Efraín se convirtió en la tribu más influyente de Israel. Muchísimas gracias. Hermano Lisaso.
Y también vemos un contraste con el reino de dos tribus, que sí que tenía reyes y sacerdotes, tanto provenientes de David como de la tribu de Leví, pues hacían todo el trabajo sacerdotal en Jerusalén, pero en este caso, en el reino de 10 tribus, no tenía reyes que pertenecieran al linaje de David ni sacerdotes levitas. Un detalle muy importante. Hermano Murillo, Benito. Y en las escrituras está muy bien acreditado esta identificación de la tribu de Efraín con el reino norteño de 10 tribus en muchos lugares de la Biblia. Incluso varios profetas escribieron mensajes contra todo el reino en conjunto, pero refiriéndose a Efraín. No solamente Ezequiel, sino también lo hicieron otros profetas como Isaías o el profeta Oseas. Extraordinario. Muy bien. Hermano Sánchez. Sí, por ejemplo, tenemos el caso de la profecía dada en Deuteronomio 33, versículo 17, que precisamente hace alusión a ello, comparando a esta parte de Israel a un toro que empujaría. Habla acerca de las decenas de miles de Efraín y los miles de Manasés. Entonces, se cumplió a rajatabla aquello que se profetizó. Extraordinario. Qué confianza nos da ser observadores del cumplimiento pasado de esas profecías y también pues, poder ver en el futuro qué significado tendrán. Pues podemos continuar observando a Ezequiel en la escenificación que hace de los dos palos. Vamos a ver qué ilustraba en concreto. Hermano Sánchez, por favor, el párrafo 4. Ezequiel recibió más instrucciones. Juntar los dos palos para que llegaran a ser un solo palo. Los desterrados, que observaban impacientes a Ezequiel, le preguntaron: ¿no nos vas a decir lo que significan estas cosas? Él les dijo que la escenificación ilustraba lo que Jehová iba a hacer. Hablando de los dos palos, Jehová declaró: haré de ellos un solo palo, formarán uno solo en mi mano. Muchísimas gracias. Pues la pregunta 4. ¿Qué ilustraba la escenificación de Ezequiel con los dos palos? Hermano Monson. Cuando Ezequiel junta los dos palos, ilustra cómo Jehová hará de ellos como uno en sus manos. Extraordinaria respuesta. Muchas gracias, hermano Monson. Hermano Bisoni, por favor. Si en el dibujo del principio se ve bien cómo Ezequiel quería ilustrar en una manera muy clara que era Jehová a hacer esto. Está levantando los brazos al cielo con los dos palos porque es por Jehová que estos podían estar juntos y llegar a ser uno. Muy bien. Muchas gracias también por hacer alusión a esta imagen. Podemos seguir haciéndolo en nuestros comentarios. Hermana Lisaso. Sí, también en esta imagen se ve un poco las caras de impacientes y desconcertados al todavía no saber lo que significaba bien esto, pero qué fácil fue de entender en cuanto lo explicó el profeta. Muy bien, muchísimas gracias, hermana Lisaso. Hermano Sierra. Y nos llama la atención el contraste que existía entre las profecías anteriores, en las que cada vez que hablaba les temblaba el cuerpo y no querían mirarlo mucho, a lo de ahora, ¿no? Le ha dicho que los va a salvar y ahora están inquietos, atentos. Ahora dice, no nos vas a decir lo que significan estas cosas. Así que en este caso querían saber más porque era muy bueno lo que les estaba diciendo. Sin duda. Sin duda, excelentes comentarios. Muchísimas gracias. Continuemos viendo un poquito más acerca del significado de la escenificación de Ezequiel en el párrafo 5. A continuación, Jehová explica el significado de la unión de los dos palos. Llegaría a haber una sola nación formada por exiliados que volverían a la tierra de Israel. Exiliados tanto del reino de Judá, el de 2 tribus, como del reino de Israel, Efraín, el de 10 tribus. Pues la pregunta para el párrafo 5 nos hace referencia a Ezequiel capítulo 37, versículos 21 y 22. Y por favor, para hacer el análisis de esta aplicación, pues alguien que pudiera leerlo. Hermano Román, por favor.
Entonces diles, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Sacaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las que han ido, los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Haré de ellos una sola nación en esa tierra, en las montañas de Israel, y un solo rey los gobernará a todos ellos. Ya no formarán dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos reinos. Muchísimas gracias por tu lectura. Pues, ¿qué significaba la escenificación de Ezequiel? Hermana González. Pues no solo que iban a ser liberados de su exilio, sino que también iban a ser unificados. Iba a ser unificada la nación de Judá junto con las 10 tribus de Israel. Y esa era una unificación bastante importante porque durante 400 años antes los israelitas no habían logrado unificarse. Sin embargo, ahora Jehová lo iba a conseguir. Qué buena noticia. Hermano González. Y también en el párrafo se incluye a los textos de Jeremías. Y Jehová también, mediante Jeremías, dijo algo muy similar cuando dijo: recogeré a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, y los traeré de vuelta a la tierra. Y algo que es interesante es que tanto Jeremías como Ezequiel coincidieron como profetas durante un tiempo. Jeremías fue el profeta de Jehová para los judíos que estaban en Jerusalén y Judá, y en cambio Ezequiel sirvió como profeta en medio del pueblo judío en Babilonia. Así que esto nos ayuda a ver que Jehová quiso que todos supieran bien de esta promesa fuera donde fuera que estuvieran. Muchísimas gracias por incluir también este detalle. Hermano Martínez. Israel se había roto en los días de Rehoboam y ya no se había vuelto a juntar. En el año 740 Asiria destruyó Samaria y se llevó a muchos israelitas al destierro y repobló Samaria con gente de fuera. Y luego en 607 la destrucción del reino de 2 tribus. Así que profecía más animadora. Lo que había estado por siglos desunido, ahora Ezequiel indicaba que se iba a volver a reunir miembros de las 10 tribus y miembros de las otras 2 tribus. Qué esperanzador debía ser. ¿Cómo nos ayuda, por hacer un pequeño resumen de lo que hemos analizado hasta ahora, el recuadro informativo 12a, la unión de los 2 palos, a entender la aplicación que tenía en la antigüedad? El significado de esos 2 palos, a quién representaba, y nos puede servir para hacer un pequeño resumen. Hermana Martínez, por favor. Sí, pues ahí se ve que en la antigüedad pues se refiere, para Judá era el reino de 2 tribus, y como en el 537 los israelitas salen, los fieles salen de las naciones y vuelven a Jerusalén para reconstruirla y adoran a Dios como una sola nación. Y en esa salida, aunque habían estado cautivos en Babilonia, sobre todo los del Reino del Sur, pero también dice que en ese contingente que salieron en 537 había representantes de todas las tribus. Así que por eso se cumplió lo de que los 2 palos se unieron. Extraordinario. Muy bien. Perdón, hermano Murillo. Y también es interesante este comentario, esta aclaración de que la profecía no se centra en cómo llegan esos palos a estar, si formaban un palo único y se rompieron, sino que se centra en que llegan a estar juntos simplemente. Y por lo tanto la profecía tiene que ver con cómo se produce esa unificación, que a ojos de cualquier israelita de la época parecería imposible por lo que se ha comentado. Entonces, también nos ayuda a entender la enorme fe que tuvieron los israelitas fieles como Daniel en estas profecías de restauración, que en el estado en que se encontraban las 2 naciones era prácticamente imposible. Era imposible desde el punto de vista humano que eso pudiera suceder. Muchas gracias. Un comentario relacionado con el nuevo entendimiento que se marca en la página 240 de este libro. Hermano Gilo. Y también decía el versículo 21 del capítulo 37 que no solamente los juntaría, sino que los traería a su tierra. Eso es interesante porque la reunificación no fue en cualquier lugar, fue en su propia tierra, y esto estaba muy relacionado con el nombre de Jehová, con el lugar de adoración de Jehová. Y esto es un aspecto que también analizaremos un poquito más adelante.
Fantástico comentario también. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por la excelente participación. Vemos el último párrafo, el párrafo 6. El capítulo 37 de Ezequiel contiene dos maravillosas profecías de restauración que se complementan muy bien. Jehová demostrará ser el Dios que, además de revivir a su pueblo, versículos 1 a 14, restaura su unidad, versículos 15 a 28. El mensaje tranquilizador de estas dos profecías es este: la vida se puede recuperar y la unidad también. Pues muchísimas gracias por tu entusiasta lectura, hermano Sánchez. Podemos poner la última pregunta. ¿Qué dos profecías que se complementan contiene el capítulo 37 de Ezequiel? Hermana Sierra, Raquel. Y eran dos profecías de restauración, por ejemplo, en los versículos del 1 al 14, Ezequiel ve en una llanura huesos secos por todas partes y primero le dice que esos huesos volverán a vivir. Así que mediante esta visión, Jehová le garantizó a los judíos exiliados que lo revivificaría, que lo llevaría de regreso a su tierra y que lo establecería en ella. Muchas gracias, hermana Raquel. La otra profecía complementaria. Hermana Bravo. Y la segunda profecía complementaria que hemos visto es esta de los dos palos que junta y también resalta cómo Jehová iba a restaurar la unidad de los dos reinos. Muy bien, sí. Podemos hacer un pequeño resumen de estas dos ideas. Probablemente podríamos usar la última frase de este párrafo, del párrafo 6. Hermana Gilo. La vida se puede recuperar y la unidad también. Sin duda. Qué esperanzador para los que habían perdido probablemente completamente la esperanza, según habíamos visto en capítulos anteriores. ¿Qué veremos a continuación? Quizá podríamos analizar brevemente los párrafos que nos quedan pendientes de esta profecía, los versículos del 24 al 28. No sé si podríamos leerlos juntos y así despertar nuestro apetito para las próximas semanas y despertar también nuestro interés por el cumplimiento de estas profecías. Pues hermano Lisaso, por favor, ¿nos podrías leer esos versículos? Mi siervo David será su rey, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán según mis decisiones judiciales y obedecerán con cuidado mis estatutos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo, a Jacob, donde vivieron los antepasados de ustedes. Vivirán en ella para siempre, ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos, y David mi siervo será su jefe para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos. Los estableceré, haré que sean muchos y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi tienda estará con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones tendrán que saber que yo, Jehová, santifico a Israel. Muchísimas gracias, hermano Lisaso. ¿Cómo nos hacen sentir estas palabras? Hermana Manson. Claramente la unidad es algo que es precioso para Jehová y por eso, como se señala en el video introductorio, queremos hacer todo lo posible para contribuir a esta unidad y estar dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para mantenerla. Muchísimas gracias por tu excelente comentario. Pues seguramente ha despertado nuestro interés por querer saber cómo se ha cumplido esta profecía en el pasado, con rasgos completos, cómo se cumple también en el presente y somos nosotros observadores directos de ese milagro. Pues la semana que viene seguiremos viendo y analizando esta preciosa profecía. Muchísimas gracias a todos por vuestros excelentes comentarios y de nuevo, hermano Sánchez, por la bonita lectura. Pues muchísimas gracias, hermano Martín, por el análisis tan interesante de este estudio bíblico de congregación y a todos los que habéis participado con vuestros buenos comentarios. Bueno, pues ya hemos terminado la reunión, ¿verdad? Se nos ha pasado volando. ¿Queréis que hagamos un breve resumen de lo que hemos estado analizando? Por ejemplo, hemos recordado que Jehová ama, respeta, protege y dignifica a la mujer de una manera perfecta. Y Él desea que también lo hagamos así nosotros dentro de la congregación. También hemos visto cómo podemos
y debemos ayudar y consolar a los hermanos que han enviudado. Y hemos visto maneras prácticas para ponerlas también en uso en la congregación. Y por último, en el estudio bíblico de congregación, hemos analizado la profecía de los 2 palos, donde Jehová nos recuerda que a él le encanta la unidad, quiere que sus siervos le sirvan en unidad. Bueno, ¿y qué veremos la semana que viene? Pues para la semana que viene podremos meditar en 2 ideas. La primera, Jehová promete bendiciones a su pueblo con un único requisito, siempre que su pueblo obedezca su ley. Si es así, Jehová nos abrirá su mano de bendiciones. Y la segunda idea en la que podemos meditar es que el amor de Dios es algo que se puede percibir claramente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Observando su creación. De esta manera podremos acercarnos más a nuestro Padre Jehová. Pues hasta aquí la reunión. A continuación leeremos algunos anuncios y recordatorios que tienen que ver con el buen funcionamiento de las congregaciones. Dice así, para las congregaciones. Anuncio número 1. Conmemoración del 2022. El viernes 15 de abril de 2022 celebraremos la Cena del Señor. Esa semana no se programará la reunión Vida y Ministerio. Además, les informamos que la conmemoración de 2023 tendrá lugar el martes 4 de abril y la del 2024 el domingo 24 de marzo. Anuncio número 2. Discurso especial de 2022. Con el fin de generar entusiasmo por la conmemoración, el discurso especial se presentará la semana anterior, la del 4 de abril. Las congregaciones que asistan a una asamblea o reciban la visita del superintendente de circuito la semana del 4 de abril tendrán el discurso, como regla general, una semana antes. Anuncio número 3. Resolución de donaciones mensuales a la obra mundial. Para el próximo año de servicio se presentará a la congregación una sola resolución para la obra mundial. La sucursal utiliza estos fondos para apoyar diferentes actividades que benefician a las congregaciones, como renovar y construir salones del reino y de asambleas, atender incidentes que afectan a las instalaciones teocráticas, como desastres naturales, incendios, robos o actos de vandalismo, proporcionar servicios tecnológicos o relacionados y colaborar con los gastos de viaje que los siervos especiales de tiempo completo que sirven en el extranjero son seleccionados para asistir a asambleas internacionales. Anuncio número 4. Programas para las asambleas de circuito del año de servicio 2022. Aunque la sucursal no suministrará programas impresos, las versiones electrónicas están disponibles en JW.org y en JW Library. Si necesitan ayuda para imprimirlas, pueden contactar con su superintendente de grupo u otro publicador que sepa hacer. Anuncio número 5. Sucursales y siervos especiales de tiempo completo. Hace poco, el cuerpo gobernante pidió a todas las sucursales y siervos especiales de tiempo completo que mantuvieran en vigor diversas medidas de seguridad. En muchos casos, esto significa que las instalaciones de Betel permanecerán cerradas al público y los siervos especiales de tiempo completo seguirán confinados en sus hogares hasta el 1 de noviembre por lo menos. Donde las circunstancias lo permitan, se podrían relajar algunas restricciones antes de esa fecha. Estas precauciones muestran respeto por la santidad de la vida, protegen la obra del reino y garantizan que se atienda bien a los hermanos de todo el mundo. Agradecemos los sacrificios que hacen estos siervos y sus familias para apoyar tales medidas. Por favor, sigan orando por estos leales hermanos. Muy bien, pues ya hemos terminado la reunión. Para finalizar, cantaremos juntos la canción 101, que lleva el tema Sirvamos a Dios en unidad, y después concluiremos con oración.